mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. El Real Valladolid ha anunciado que abre una investigación interna a los futbolistas convocados para el último partido de Liga contra el Valencia y que han salido señalados en esa exclusiva del diario El Mundo. La justicia debe llegar hasta el fondo del asunto y despejar todas las dudas sobre el presunto amaño del encuentro. El club, por su parte, debe colaborar y vigilar para que su imagen y su reputación no resulten dañadas. Los socios y la afición pucelana se merecen más respeto para que pronto puedan despertar de esta pesadilla que tanto daño está haciendo al fútbol. Comenzamos. Nuestra imagen del día la protagoniza una exclusiva y un partido de fútbol situado bajo la sombra del escándalo. El Valladolid-Valencia podría convertirse en pieza clave de la operación Oikos. El Mundo publica unas escuchas telefónicas que al parecer han permitido al juez que instruye el caso tirar del hilo para intentar desenmarañar la trama. Los aficionados del Valladolid y otros equipos de la Liga salpicados por el presunto amaño se hacen la misma pregunta. ¿Qué pasa si se demuestra que el partido fue amañado? Esta es precisamente la pregunta que se hace el mundo del fútbol y para contestarla acudimos al Código Disciplinario de la Federación Española. En su artículo 75 bis, el documento deja claro que en caso de confirmarse esta culpabilidad, los futbolistas se enfrentarían a multas de 3.000 a 30.000 euros y a la suspensión de licencia de 2 a 5 años. Sin embargo, y aquí viene el posible perjuicio para el Valladolid, el club podría ser también sancionado. Lo normal es que solamente sean los implicados y no el club el que se va a afectar. Pero si el juez entiende que 7 jugadores son muchos y que pueden evidentemente haber cierta participación del club, las consecuencias podrían ser deducción de 3 puntos en la clasificación, pero sí hay otro punto del artículo en el que dice que puede haber un descenso de categoría del club. Si al Pucela le quitan 3 puntos no habría problema, ya que a final de Liga los blanquivioletas sacaron 4 al último equipo en descender, el Girona. En el peor de los casos, ya lo han escuchado, estaría ese posible descenso de categoría, algo que para tranquilidad de los aficionados vallisoletanos se convierte casi en una utopía. Para que haya un descenso de categoría de un club, tiene que estar el club implicado, el club en sí, como persona jurídica. Así que, insisto, tiene que estar todo el club implicado. De momento, las consecuencias serían solo para los 7 implicados en este supuesto amaño, ya que no existe ninguna escucha o prueba que implique al Real Valladolid como entidad jurídica. No es habitual que empecemos nuestro tiempo de noticias medianoche con un asunto que tiene que ver con el fútbol, pero la verdad es que este caso no tiene más que ver con el fútbol, sino con los escándalos. Parece más propio de la crónica de sucesos. En fin, ya veremos cómo evoluciona este tema que pondremos sobre la mesa de nuestra tertulia. Durante los próximos minutos me van a acompañar Vidal Arranz. ¿Qué tal, Vidal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Ignacio Fernández Sobrino. Ignacio, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, Juanma, buenas noches. Buenas noches. Y con la prensa viene Ernesto Escapa, que no sé si algún periódico, algún titular hace referencia a este asunto. Ernesto, por supuesto, buenas. Sí. ¿Con qué vas a empezar? Pues mira, empiezo con el juicio del Supremo a los catalanes. La intervención del fiscal Zaragoza, que declara fue un verdadero golpe de Estado. La Fiscalía concluye que el procés supuso una rebelión consumada, aunque no hubiera armas, en la que Junqueras actuó como motor. Diario de Ávila destaca en su primera que la fabricación de piezas de recambio para la alianza entre Renault y Nissan será una salida para las empresas auxiliares. Y Diario de León destaca que Fomento excluye a León de la red de transporte ferroviario. Diario Palentino, Palencia es víctima de un delito informático 2 veces por semana. Diario ABC va a los pactos. Arrancan los acuerdos postelectorales. Mañueco y Gea negocian un pacto marcado por la preferencia de Rivera hacia el PP. Y el diario La Razón se refiere en sus páginas de Castilla y León al empleo. El mercado laboral recupera en 6 años más de 100.000 empleos en la comunidad. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera el tema del amaño y critica el hecho de que, titula, Ronaldo los has puesto a todos bajo sospecha. Titula el hecho de que el Valladolid emprenda una investigación porque dice en su editorial que el Valladolid no tiene el cometido de investigar. Con una portada con los 18 futbolistas convocados ese domingo. Y
Diario de Burgos destaca también en su portada la exposición que tiene lugar en Madrid, en la Biblioteca Nacional, de una joya de 600 años. Es el Códice del Cantar de Mío Cid, que por primera vez sale de la cámara acorazada de la Biblioteca Nacional y que se va a exponer solo durante 15 días. Es un documento que tiene un interés excepcional, pero que no se va a poder exponer durante mucho tiempo. Bueno, pues aprovechen esta oportunidad. Sí, Gracias, Ernesto. porque estaba previsto incluso que se repitiera unos días en septiembre la exposición, pero no va a ser posible porque los técnicos dicen que sufriría mucho el códice. Bueno, pues aprovechen esta ocasión única. Vamos a empezar hablando del tema del Real Valladolid, aunque antes, mejor dicho, a cada uno lo suyo, y que saque pecho quien lo tiene que sacar, y no es otro en esta ocasión que Ignacio Fernández, quien hace unos cuantos días, cuando en esta misma mesa hablábamos de los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre, que no eran, según las cifras, según lo principal de los datos, demasiado buenos, él insistía en lo contrario, en que los datos eran buenos, y lo han demostrado así los datos del paro del pasado mes de mayo. Hoy me he entretenido un rato, pero igual un rato de 5 o 6 presume. minutos, mirando el gráfico de las afiliaciones a la Seguridad Social, que están a punto de rayar el máximo histórico con la cifra que se ha producido hoy. Y de ese gráfico debiéramos sentirnos orgullosos, no el Gobierno, no este Gobierno, todos los españoles de los últimos 6 o 7 años, porque realmente la situación en términos de empleo y de afiliación a la Seguridad Social es óptima. Distinto es el precio del trabajo, que en efecto todavía sigue siendo muy bajo en España. Pero cuando yo dije lo de la EPA, lo dije porque es muy importante la Semana Santa, y estaba claro que la Semana Santa quedaba fuera de esa EPA. Así que me apunto un tanto. Lo dijiste porque sabes mirar un poco más allá, y en aquel caso lo viste. Y hablando de visionarios, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Cómo creéis que va a terminar este asunto, este feo asunto, ¿no?, del presunto amaño del Valladolid-Valencia? Es difícil hacer aquí previsiones o predicciones, ¿no? Parece que hay una serie de indicios que han llevado a los jueces a actuar, y lógicamente habrá que intervenir con contundencia, ¿no? Porque la limpieza en la vida pública en general, en el deporte en este caso, es una cuestión esencial, ¿no? Y en el caso del deporte además es que si no existe ese fair play, ese juego limpio, todo se derrumba, ¿no? Por lo que se refiere un poco a lo que se destacaba en la revista de prensa, ¿no?, la actitud del Real Valladolid de abrir esta investigación interna. A mí me da la sensación de que el equipo necesita dejar claro que lo que haya podido pasar, en el caso de que haya podido pasar, no tiene nada que ver con él. Claro, porque el club su imagen puede salir muy dañada de todo este proceso. Tampoco nos vamos a engañar, porque es verdad que aunque utilicemos la palabra presunto en todo momento a la hora de hablar de estos temas, estas situaciones no solo dañan mucho la imagen. Hoy el Girona precisamente ha intervenido y se ha interesado por el asunto, porque en ese caso, si hubiera el Valladolid participado en el amaño, tendría el descenso como castigo. Sí, efectivamente, hay una pérdida de puntos que supondría efectivamente bajar de categoría. O sea, el Valladolid en este asunto se está jugando el ser o no ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por tanto, aunque efectivamente puede ser un poco excesivo esta idea de la investigación, porque eso es lo que están haciendo los jueces, investigar, me da la sensación que desde este otro punto de vista, ¿no?, de preservar o defender su posición o de trasladar la idea de limpieza por parte del club, pues bueno, pues no está de más, desde luego, en este contexto tan delicado, ¿no? Ignacio, si sirve de escarmiento, mal no está, pero procesalmente ya veremos. Porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, y lo que se hace se tiene que demostrar que se ha hecho en efecto, y estas cuestiones son de muy difícil demostración. Todos hemos visto jugadas laxas revisando el resumen de ese partido entre el Valladolid y el Valencia. A todos nos ha parecido que son jugadas impropias de una competición de primera división. Claro, pero en un partido en el que tampoco nos engañemos, el Valladolid no se jugaba absolutamente nada, porque ya había conseguido el objetivo de la salvación en la jornada anterior, y el Valencia se jugaba mucho, muchísimo. Lo que pasa es que en primera, Juanma, esto es como el efecto mariposa, que el aleteo del ala de una mariposa en un partido así puede acabar repercutiendo en otras clasificaciones de la tabla, ¿no? Entonces, lo importante es que sepamos que el mundo de las apuestas es brutal. Eso es, ahí hay que poner el acento. Y que esto afecta no solamente a España, es un mundo de carácter internacional relativamente poco regulado, que hay apuestas de todo.
y que, bueno, hay que estar muy vigilantes porque esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, y de hecho está pasando constantemente. Bueno, vamos a hablar de política. Tampoco se libra la política de las casas de apuestas, ni muchísimo menos, ¿no? Pero hay que contarles que al 10º día parece que comenzarán las reuniones entre los partidos, mañana miércoles, es decir, 10 días después de esas elecciones, las comisiones negociadoras de Partido Popular y Ciudadanos se reúnen en las Cortes de Castilla y León. En la cita estarán los candidatos de ambos partidos a la presidencia de la Junta y representantes de las direcciones nacionales. Primera toma de contacto que llega 2 días después de que los de Albert Rivera recordaran que sus socios preferentes son los de Pablo Casado. Alfonso Fernández Mañueco, Raúl de la Hoz, Carlos Fernández Carriedo e Isabel Blanco, además del secretario general Teodoro García Egea por el PP y Francisco Igea, David Castaño, Miguel Ángel González, Gemma Villarroel y el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, José María Espejo, son los equipos que este miércoles intentarán encauzar una negociación entre el PP y Ciudadanos. Sobre la mesa estará el decálogo que la formación de Rivera presentaba ayer tras la reunión de su ejecutiva. El primer punto, la aplicación del 155 si fuese necesario, bajar los impuestos a familias y empresas, más plazas de educación infantil, supresión de los aforamientos, reducción de los nombramientos discrecionales, una tarjeta sanitaria única o la defensa de los derechos de las personas LGTBI. El PP también ha fijado sus prioridades, el medio rural y la conectividad de todo el territorio, la calidad de los servicios públicos y también la bajada de impuestos. Mañueco dice que el problema no es el tiempo que lleva gobernando el PP y pone sobre la mesa los acuerdos alcanzados también con Ciudadanos. Pendientes del resultado de esta reunión estarán en el PSOE regional. Hoy su secretario de organización insistía en lo que anunciaba ayer en un comunicado, que los socialistas también quieren una cita con Ciudadanos. Para Ana Sánchez, que el PP sea el primero forma parte de la dialéctica de los partidos e insiste en que lo importante es negociar. Creemos que ha llegado el momento de instar a Ciudadanos Castilla y León a iniciar conversaciones ya con carácter formal, es decir, con formalidad y luz y taquígrafos. Entendemos que después de 3 décadas de gobiernos del Partido Popular que nos han sumido en la despoblación, en el abandono, en la corrupción, Castilla y León no tiene ni un solo minuto que perder. Bueno, pues una vez que hemos hablado de esa reunión de mañana entre PP y Ciudadanos y una vez que hemos escuchado a la secretaria de Organización del Partido Socialista en nuestra comunidad, Ana Sánchez, ¿qué creéis que puede pasar en la reunión de mañana? ¿Una primera toma de contacto o puede ir un poco más allá? ¿Cómo lo veis? Ciñámonos a los hechos. Y los hechos son que aguas abajo, en el Ebro, en Zaragoza, ha habido hoy una reunión idéntica a la de mañana aquí. Ya ha durado 3 horas y ha habido acuerdo. El acuerdo se ha producido sobre los 10 puntos programáticos que Ciudadanos y el Partido Popular han asumido con naturalidad. A partir de ese momento empiezan los líos programáticos y los nombres. ¿Pero las circunstancias en Aragón y en Castilla y León son iguales? No, yo creo que no, pero mañana veremos si en efecto hay acuerdo sobre esos 10 puntos, ya habría un acuerdo. Será difícil que el Partido Popular no asuma esos 10 puntos de Ciudadanos, pero esto no es nada relevante. A partir de ahí empiezan los nombres, la silla relevante, el sillón gestatorio y sobre todo, lo fundamental, a ver qué pasa con los acuerdos básicos, a ver quién manda aquí. A ver quién manda aquí. A ver quién manda aquí. ¿Quién puede mandar aquí? Bueno, Paco Igea ya ha anunciado que la negociación sería larga. Y yo creo que hay que hacer... Muy larga no puede ser, que esto se nos echa el tiempo encima, ¿eh? Bueno, pues yo creo que él va a apurarla al máximo. Y desde luego va a haber reunión también con el PSOE, yo apuesto con ello. Es decir, no va a haber una única negociación. No creo yo que el tema se vaya a cerrar mañana, ni siquiera a encauzar en lo sustancial, me parece. Yo me inclinaría más bien por la idea de que mañana habrá una primera toma de contacto en la que se puedan acercar posiciones, pero desde luego no creo que Ciudadanos vaya a tomar ninguna decisión sin abrir la negociación a la otra banda, a ver qué es lo que hay por ahí. Y yo defiendo que no sé si lo conseguirá o no lo conseguirá, pero en la cabeza de Paco Igea sospecho que está la idea de hacerse un Borgen, es decir, de lograr la presidencia, aun siendo el tercer partido, sea el presidente, dado que él es el que tiene en la mano el hacer presidente a uno o a otro, ¿no? Es decir, claro, lógicamente la presidencia no se la puede exigir a un PSOE que ha ganado con una cierta holgura, pero ya es un caso distinto para un PP que ha perdido con 6 escaños de diferencia. ¿Tú qué crees que puede pasar mañana, Ernesto? Te recuerdo que no viene José María Villegas, ¿eh? Tampoco me gusta que vengan con acompañantes de Madrid, porque me parece que lo importante en la reunión de mañana son los asuntos de Castilla y León, ni siquiera las tácticas nacionales. Lo prioritario y lo importante de lo que deben hablar Partido Popular y Ciudadanos es de Castilla y León, y de los problemas de Castilla y León, porque es del gobierno de Castilla y León del que van a tratar.
pero se podrán evitar esas tutelas de Madrid en este tipo de negociaciones. Bueno, yo creo que también el mapa nacional es relevante a efectos de negociación. Ya sabemos cosas, por ejemplo, sabemos que en Canarias será más fácil que haya un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular porque Ciudadanos desecha la opción del partido local, cuyo presidente Clavijo está inmerso en un proceso de revisión de sus cuentas. Por lo tanto, ahí parece claro. Parece claro que en Navarra la opción sería la del centro derecha. Entonces, claro, pues yo creo que va a ser lo más emocionante de todo, va a ser Madrid y Castilla y León. Chivite ha dicho que va a negociar. Bueno, negociar evidentemente, pero bueno, parece claro que si hay un acuerdo de carácter nacional será muy difícil que Sánchez le dé el gobierno a su comilitona con el apoyo de Bildu. Yo creo que va a ser muy complicado, porque eso imposibilitaría otros acuerdos nacionales. En cualquier caso, la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos abre todas las puertas en el caso de Castilla y León. Es decir, no es un marco que constrilla a Paco Igea y tiene las manos libres para hacer lo que le parezca. Me parece a mí que al margen de su pretensión legítima de intentar apurar en las negociaciones y convertirse en presidente, si es posible, el otro objetivo tiene que ser, o será para él, el llegar a un acuerdo, sea con quien sea, que permita trasladar un mensaje de regeneración y revitalización. Yo creo que eso va a ser fundamental. En ese sentido, pues eso jugaría en parte a favor del Partido Socialista, puesto que la idea de la regeneración y de la revitalización es más fácil de vender con un gobierno nuevo, en el que tú intervengas decisivamente, que con un gobierno que ya lleva 32 años. Los 32 años del PP, diga lo que diga Alfonso Fernández Mañueco, están ahí y pesan. Es verdad que no son 32 años nefastos, que son 32 años que han ido acompañados de una buena gestión en asuntos clave, bien puntuada, tanto en dependencia como en educación, etcétera, pero son 32 años que han generado dinámicas clientelares inevitablemente, porque forma parte de la naturaleza humana, y eso es más difícil cambiarlo con los mismos que han estado allí durante esos 32 años. Esto es inevitable. Bueno, dejadme avanzar en estas negociaciones, porque ya saben que los partidos tienen muchos frentes abiertos durante estos días. El secretario general del PP, antes de viajar a nuestra comunidad, se ha reunido con Vox en el Congreso. Primera toma de contacto entre los equipos negociadores de estos dos partidos para intentar desbloquear los recelos entre los de Abascal y Ciudadanos. Tras el encuentro, Teodoro García Egea ha defendido que no hay que dejarse llevar por los egos o discutir el camino y que el objetivo es aplicar programas de gobierno. ¿Estos son días de tanteo donde cada uno intenta marcar su territorio? Os lo pregunto porque por lo que hemos escuchado a Vox y lo que hemos escuchado a Ciudadanos parece imposible que se puedan sentar en torno a una misma mesa. Bueno, aparentemente no, pero lo cierto y verdad es que este mismo inconveniente tenía lugar en Andalucía y, sin embargo, se cerró un acuerdo. Finalmente, Ciudadanos fue capaz de llegar a algún tipo de concordato con Vox y no pasó nada. Yo creo que, una vez más, hay que recordar el diccionario político, en el que la palabra nunca quiere decir por ahora. Y esto va a tener una especial vigencia en estos días, porque, además, se está negociando a multibanda. Esto es una multipartida, donde hay en juego ayuntamientos, incluso diputaciones y, como no, gobiernos autonómicos y el propio gobierno central. Por tanto, aquí las camas son redondas y abiertas y las posibilidades son infinitas y múltiples. Ya veremos cómo al final habrá acuerdo de todo tipo y condición, excepto, yo creo, acuerdos de partidos nacionales con independentistas o con extremistas, como el caso de Bildu o los propios independentistas catalanes. Yo también quiero pensar que ocurrirá eso, pero ayer mismo Ciudadanos insistía en esta idea de no sentarse a negociar con Vox. Para mí es un veto incomprensible, quiero decir, en política no te puedes dejar de sentar con nadie, y menos con alguien que es un potencial aliado al que le vas a pedir los votos y que es imprescindible para cualquier operación de aritmética política, salvo aquí en Castilla y León, pero para muchas de las que están en juego tras las elecciones de los pasados meses de abril y mayo. Por consiguiente, no tiene mucho sentido. Por otra parte, por parte de Vox es verdad que han hecho una cuestión casi de honor el que se sienten con ellos y a veces puede resultar hasta infantil, pero hay que verlo desde el otro lado, es decir, es que es una exigencia mínima, o sea, es que realmente no están poniendo ninguna barrera en lo programático,
sino es simplemente una cuestión de reconocimiento de la legitimidad de sus votantes, que me parece una cuestión esencial. Oye, ¿no? ya que estamos en la política nacional, quiero que me valoréis esta noticia de última hora, que conocíamos, como les digo, a última hora de la tarde de este martes. Pablo Iglesias aparta a Pablo Echenique del aparato de Podemos tras el batacazo electoral. Pablo Echenique, el diputado zaragozano, dejará de ser secretario de organización de este partido, la formación morada, aunque sí que estará pendiente de los posibles pactos de gobierno que se puedan empezar a negociar con el Partido Socialista de cara a conformar el futuro gobierno de la nación. ¿Cómo lo valoráis? Yo creo que en la dinámica también del vocabulario comunista, que le puede ser próximo a Podemos, más que un apartamiento, ha sido una depuración. Se lo han depurado, como decían en el Comité Central, pues cuando reventaba la central nuclear de Chernóbil, ahora tan de moda con esta serie tan exitosa, pues no solamente pagaba el ingeniero jefe de la central, también pagaba un primo del Comité Central. A esto nos han llevado, por lo tanto, los resultados que son estrictamente achacables a dos cosas. Si es que no hay que darle más vueltas, al chalet de Galapagar y a lo que dijo Amancio Ortega. Tú no puedes quitar el Echenique al otro. Bueno, pero las divisiones que se produjeron dentro de la propia formación con bueno, por supuesto, esas divisiones son producto pues de esta especie de pandemonium que han organizado la pareja artística y que se están llevando a Podemos por delante. Bueno, la depuración del pobre Echenique no es más que un capítulo de la batalla. Yo creo que en Podemos, lo que ayer se reclamaba por parte de algún exdirigente, lo que realmente está en cuestión es el liderazgo y la orientación de esa formación, sino que se lo preguntan al propio pobre Pablo Fernández. Intentaremos hablar esta semana precisamente con Pablo Fernández, una vez que ya ha recuperado su escaño en las Cortes Regionales por la provincia de León. Quien ya lo tiene bastante más claro parece que es el alcalde de Valladolid en funciones y que lo seguirá siendo Óscar Puente, porque en Valladolid, aunque continúan pendientes del posible pacto que firmen el PSOE y Valladolid toma la palabra para gobernar conjuntamente en el ayuntamiento, hoy, por así decirlo, han mantenido 2 reuniones y parece que están a punto de alcanzar ese acuerdo definitivo. Han acercado posturas y solo faltaría ultimar detalles y que las bases de toma la palabra den el visto bueno definitivo a este acuerdo. Todos estos primeros escarceos entre partidos han quedado relegados a un segundo plano de la actualidad por los alegatos de las partes en el juicio del Procés. La Fiscalía no tiene duda y califica lo ocurrido en Cataluña como un golpe de Estado y sostiene que se ha cometido rebelión. Por su parte, la Abogacía del Estado mantiene su posición inicial y considera que la violencia no estaba en los planes de los acusados, por lo que mantiene el delito de sedición. La Fiscalía concluye que el delito de rebelión está más que probado. Fue un golpe de Estado, que a juicio de Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Hubo violencia física, la hubo, violencia de las personas, hubo violencia compulsiva o intimidatoria. Y apunta especialmente a Oriol Junqueras. Yo diría que es el motor principal de la rebelión. El Ministerio Público también cree que está acreditada la malversación de fondos públicos en la organización del referéndum ilegal. De hecho, califica así a la Generalitat de Cataluña. De esa administración regida por una organización criminal. La Fiscalía señala también a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a los que atribuye haberse adueñado del orden público en las protestas frente a la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017. En eso coincide con la Abogacía del Estado, pero no en la calificación de los delitos. La abogada del Estado incide que no hubo rebelión, pero sí sedición. El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados. Por su parte, la acusación popular de Vox sí que sostiene que han cometido rebelión. Los alegatos de las defensas llegarán en los próximos días, pero escuchados tanto a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, ¿qué os parece? ¿Qué opinión tenéis? Ha sido muy contundente el fiscal. El fiscal lo ha sido, pero no es desdeñable tampoco el argumento de la propia abogada del Estado, diciendo que la violencia no era una circunstancia estructural relativa al proceso, sí colateral, sí fue una relación causa-efecto, pero en efecto se puede especular respecto del hecho de que los cabecillas de este proceso, que bien puede ser calificado como un golpe de Estado, no tenían en una primera voluntad el hacer uso de la violencia, como por ejemplo sí lo tuvo Tejero, que hizo uso de la violencia a todos sus comilitones de un modo explícito. Pero sea una cosa u otra da igual, si es que al final le van a quedar una pila de años. Claro, rebelión son 25 años, sedición son 12 años. Por eso, claro, lo que parece claro es
Que todo apunta a que condena habrá y efectivamente esta disquisición pues será la que vaya a ocupar al tribunal porque hay terreno para ello, hay terreno de juego, hay argumentos y hay razones en uno y otro sentido, ¿no? Pero bueno, lo que yo creo que parece claro tanto de unos pronunciamientos como de otros que lo que está más que fundamentado es que el delito se cometió. Ernesto, ¿rebelión o sedición? ¿Tú qué crees? Pues mira, yo no sé, yo creo que optará al final el tribunal por la sedición, que es siempre un grado menos del delito, porque supongo que estarán muy pendientes también de lo que puedan decir en tribunales exteriores y de lo que pueda ocurrir después una vez que se produzca el fallo. A mí lo que más me ha llamado la atención, que lo comentaba al principio antes de entrar, de esta jornada en que el fiscal ha estado apelando al golpe de Estado de los catalanes en esas jornadas, y se ha estado juzgando hoy en la sala de pleno del Supremo que un órgano del mismo tribunal aprovechara esta misma jornada para revocar la exhumación de Franco, al que declara jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936, lo cual es una barbaridad que yo no entiendo por qué el Tribunal Supremo tiene que meterse en ese asunto que ni le compete ni conoce. Qué ganas tenía de hablar de este asunto. Es lo que les iba a comentar, perdona, que se lo explico antes a la audiencia, porque el Supremo también era hoy noticia por eso, porque la Sala de lo Contencioso Administrativo ha suspendido de forma cautelar la exhumación de la momia de Franco del Valle de los Caídos, que el Gobierno quería realizar el próximo lunes, el día 10 de junio. El tribunal ha decretado esta paralización temporal mientras estudia los recursos que han presentado los familiares del dictador, la Comunidad Benedictina de Cuelgamuros y dos asociaciones. Los magistrados argumentan que si se realiza la exhumación y después se da la razón a la familia, se produciría un perjuicio al Estado porque habría que volver a enterrar a Franco en el Valle de los Caídos. Bueno, ¿qué opináis? También es cierto que hoy apenas ha habido reacciones. Sí, yo creo que no ha habido ninguna reacción por parte del Gobierno, ¿no?, en torno a esta decisión de la justicia. Es que es una suspensión cautelar y yo creo que salía de ojo que era lo más prudente. Es decir, no es una cuestión de vida o muerte para nadie en principio, pero es lo más prudente, porque si al final luego el tribunal da la razón a la familia y hay que volver a reenterrar, yo creo que eso, el coste en imagen pública para el propio Gobierno es inasumible. Y podría ser que el tribunal tenga que dar la razón a la familia, porque estamos ante un tema estrictamente jurídico, aunque la gente lo perciba desde claves muy políticas. Estamos ante un tema que tiene que ver con los derechos de los enterramientos, con los derechos de la familia, con el carácter peculiar del espacio donde está enterrado el exdictador. Y sobre lo que decía Ernesto Escapa, sobre ese detalle de ese auto en el que ha puesto el dedo en la llaga Ernesto, y que tantas críticas ha suscitado a lo largo de todo el día, ¿no?, considerar al dictador jefe de Estado desde octubre del 36. Claramente es un error, yo creo que eso obviamente es un error, ignoro a qué obedece, pero no se le puede calificar jefe de Estado desde el 36, puesto que no lo es hasta que no gana la guerra civil. En ese momento es simplemente el jefe de una parte de la España en guerra, ¿no? Ignacio, tercia en todo este asunto. Pero por seguir, en efecto, hablando de noticias importantes, uno de los datos del desempleo que más me ha llamado hoy la atención consiste en que algunas comunidades han podido reducir a la mitad el peor dato del año 2012-2013. Hay como 3 millones de personas que tienen empleo en este momento y que hace 4 o 5 años no lo tenían. Y pudiendo hablar de esto, ¿para qué voy a hablar de otras pijadas? ¿Qué necesidad tengo yo de estar hablando ahora de la momia de Franco y de estas tonterías que tanto nos entretienen a los españoles? Que me parece bien, comprendo lo que dice Ernesto respecto a este error, que en casación será corregido sin duda alguna, pero es que, y hago un poco un alegato en defensa propia y seguramente también con un poco de humor, y pido disculpas por el exorcismo de llamarle pijada a este asunto, pero es que ya está bien de que en España estemos todo el rato dándoles la vuelta a los mismos estafermos. Es un coñazo. Yo no sé si Franco tiene que estar ahí o dónde tiene que estar, pero ya vale de gastar tinta y de gastar saliva y de gastar talento, si es que nos queda alguno, en un asunto tan trivial y tan baladí. Pedro Sánchez necesitaba este tema para intentar arrostrar para sí votos de la izquierda. ¿Ya ganó las elecciones? ¿Vamos a parar de una vez por todas con esta pesadez? Que es un rollo. Pero, Ignacio, estarás conmigo que la actitud del Supremo no es nada modélica, es decir, y menos oportuna en el día de hoy.
cuando se está escenificando la acusación de la Fiscalía a los catalanes golpistas. Estando de acuerdo contigo, pudiendo hablar de que la Autoridad Fiscal Independiente dijo ayer que en España se malgastan 12.000 millones de euros en subvenciones, que es un asunto que tenemos que aquilatar, ¿qué necesidad tenemos de seguir hablando de la tumba de Franco, que murió en el año 1975? Si es que parecemos bobos en España, yo el primero, es una barbaridad, qué pesadez, qué coñazo. Bueno, pues mira, creo que vamos a seguir con ese coñazo del que habla Ignacio, porque en este punto del debate damos la palabra a nuestro quinto tertuliano para que nos cuente cómo cree él que terminará este espinoso asunto de la exhumación de la momia de Franco. Tú dirás, Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. Se puede estar a favor de exhumar a Franco o se puede estar en contra, pero lo español es estar con la piqueta paralizada porque un juez dice que hay una irregularidad. ¿Quién se lo iba a decir, Excelencia, que hasta para eso iba a ser español? Bueno, no son horas de hablar con los muertos, Juanma. No son horas. Pues nada, con la reflexión de Nieto vamos a terminar este tiempo de tertulia, este tiempo de debate y de análisis. Nos ha quedado hablar de la EBAU, de asuntos también trascendentes, sobre todo para los futuros universitarios, pero de eso hablaremos mañana, que es mañana cuando comienzan esas pruebas de acceso a la universidad. Suerte para todos, por supuesto. Gracias, Ignacio, gracias, Vidal. Que os vaya bien. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. A ustedes les espero dentro de nada. En breve tenemos que hablar de la memoria de 2018 de Cruz Roja. Hasta ahora.